bienvenidos a este espacio de entrevistas que ofrecemos en la sección Perspectivas de BBK Beatokia. Hoy contamos con la presencia de Garbiñe Henry, directora de la Unidad de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Deusto. Buenos días, Garbiñe. Buenos días, Virginia. Una mirada al pasado económico y social de Vizcaya. ¿Qué elementos, momentos históricos o personas consideras que han sido fundamentales para entender la Vizcaya de hoy en día? Bien, bueno, son muchos los momentos que nos han marcado, ¿no? en el hoy. Yo destacaría, por no remontarme a la fundación de una ciudad como Bilbao, o las villas o los fueros, por no remontarme tan atrás, me voy a remontar al siglo pasado, a finales del XIX, no el siglo pasado, hace 2 siglos, en la etapa de la industrialización, donde vivimos un éxodo masivo de personas que llegaron a nuestro territorio y marcó un antes y un después de nuestra economía, que fundamentalmente estaba basada en la agricultura, hacia la industria y el comercio, lo que cambió todo nuestro sistema social, económico y marcó un antes y un después. Luego, la gran crisis que vivimos a nivel mundial con toda esa desmantelación, en los años 30 y luego más adelante en los años 70, desmantelamiento de toda la siderurgia que nos proporcionó tanta riqueza económica y social en aquellos años y que nos tuvimos que reinventar, ¿no? Y ahí fue durante los años finales de los 80, principios de los 90, cuando con la estrategia que se llevó a cabo en ciudades como Bilbao, que fue la más dañada en este aspecto, cómo resurgimos del barro, y nunca mejor dicho, como las inundaciones del 83 nos hizo resurgir y reinventarnos como ciudad. Y ya vemos cómo estamos hoy en día, cómo se ha pasado de una ciudad muy industrial, negra, a una ciudad de servicios, donde la ría, ahora vivimos de cara a ella, y todo el movimiento, efecto Guggenheim, que no me gusta llamarlo así porque al final es todo un entorno de circunstancias, de adecuación de nuestros servicios a la industria más avanzada, todo el esfuerzo que se está haciendo en I+D+I, toda la formación, son diferentes los aspectos, pero claramente marcaría el hito de la industrialización, la crisis que vivimos en los años 70 y cómo el resurgimiento, a partir de los años 80, estos 30 últimos años, cómo estamos resurgiendo, ¿no? de ese barro en el que nos metimos. Trayendo la mirada al presente, ¿qué consideras que es lo más relevante que está pasando ahora y en qué deberíamos fijar nuestra atención? Yo creo que ahora la velocidad de los cambios ha aumentado respecto a décadas anteriores, ¿no? Claro, yo ha sido motivado fundamentalmente por la tecnología, los cambios tecnológicos. Desde hace 20 años estamos viviendo casi a diario ese cambio, cómo se están adaptando las industrias, las empresas, la propia ciudadanía, cómo nos estamos adaptando a la hora de adquirir bienes, servicios, con las nuevas formas de poder hacer unos viajes o alquilar un apartamento o el desplazarte, ¿no? dentro del territorio. Por un lado, esa velocidad del cambio, que viene marcada fundamentalmente por la tecnología. Unido a este cambio tecnológico también el fenómeno de la globalización. Desde comienzos de siglo, está viendo que el mundo está conectado, precisamente por esta tecnología. Son como 2 tendencias que están marcando a día de hoy nuestro día a día, ¿no? Y nuestro territorio así lo estamos viviendo. Somos un territorio pequeño, pero que al final estamos abiertos al mundo, y entonces eso nos da muchísimas posibilidades. Mirando hacia adelante, ¿cuáles son los principales retos para el futuro de Vizcaya? Pues tenemos varios retos. O sea, mirando a futuro, además unidos a estas tendencias, ¿no? que acabo de comentar, yo igual los resumiría en 4 fundamentalmente, ¿no? Uno, el reto tecnológico, ¿no? El reto tecnológico, cómo nos vamos a enfrentar o afrontar, cómo vamos a afrontar a futuro el hecho de que esta conexión al mundo, esta utilización de la tecnología por todas las personas, industrias, servicios, cómo vamos a lograr que esta conexión nos lleve también a mantener la privacidad que todos necesitamos. Entonces yo creo que ese reto lo tenemos ahí, como esos límites que hay que poner también
en cuanto a ética, hasta dónde llega esa tecnología, ¿no? Todo estamos viviendo, todo el Big Data, Internet de las cosas, bueno, hasta dónde llega esa línea entre la intimidad y lo que el estar conectado, bueno, pues te proporciona, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos un reto de hacerlo bien en cuanto a legislación, en cuanto a costumbres también, en cuanto a sensibilización hacia esa utilización de esa tecnología, ¿no? Eso por un lado, el reto tecnológico. El segundo reto yo creo que tenemos es el reto medioambiental. A ver si me sé explicar. El reto medioambiental yo lo veo como al final en los territorios, aunque estamos muy concienciados y bueno, llevamos desde finales de los 80, además con la crisis coincidió de un cuidado medioambiental debido, bueno, pues ya vemos toda la contaminación que tuvimos, los riesgos que supone para la salud, estamos muy concienciados con el transporte en ciudades como Bilbao, ya tendemos hacia un transporte más sostenible, eléctrico, evitando las emisiones, ¿no? Disminuyendo las emisiones, las industrias han hecho un gran esfuerzo en disminuir también la emisión de gases, de efecto invernadero y demás, ¿no? Entonces, ese equilibrio medioambiental que tenemos que lograr también tenemos que hacerlo de forma paulatina, no puede ser de hoy para mañana porque tenemos que medir bien las circunstancias, o sea, las consecuencias que nos lleva bueno, pues también, o sea, una cosa es la política, la toma de decisiones hacia este campo, y la otra, cómo lo vamos a hacer de forma que no arreglemos una cosa y estropeemos otra. Por ejemplo, todo el tema de desmantelamiento de una industria en torno, pues bueno, pues como estamos viendo ahora con que está sucediendo con el tema de los diésel, no diésel, gasolina, uso eléctrico, bueno, pues todo ese tema hacia el medio ambiente, pues que tengamos presente que es importante, ¿no? Ese equilibrio y que lo hagamos de forma que el impacto sobre lo económico y lo social, sobre todo, sea lo menor posible, porque estamos viendo que por un lado está aumentando el empleo y la economía en torno pues, a energías renovables, por ejemplo, pero si por otro lado se desmantela, pues bueno, que ese equilibrio lo hagamos de forma paulatina y, bueno, y con análisis, estudios, investigaciones, a ver cómo lo llevamos de la mejor forma posible, ¿no? Ese, por otro lado, es el reto medioambiental, tecnológico, medioambiental. El tercero, yo vería el reto de la gobernanza urbana, y me explico. Una cosa es bueno, pues el intentar eso, todas las políticas, disminuir ¿cómo lo hacemos? O sea, la gobernanza urbana en el sentido de la toma de decisiones va a ser municipal, va a ser de forma en el territorio histórico, o sea, la centralización, descentralización de toma de decisiones. Yo creo que ahí tenemos otro gran reto en nuestro territorio, ¿no? Vizcaya, pero bueno, yo creo que a nivel o sea, en el ámbito de todos los territorios, sobre todo urbanos, ¿no? También la toma de decisiones incorporar a la ciudadanía, o sea, el que no sea una toma de decisiones de solamente las instituciones o el poder político, sino que también se tengan en cuenta las necesidades sociales y la voz, ¿no? de la ciudadanía. Entonces ahí tenemos un gran reto que todo el mundo debemos aprender de ello, porque eso también yo creo que necesita una educación social y también política de este tema. Bueno, y el cuarto reto, que no porque lo ponga el cuarto es menos importante, sino que además yo creo que el que engloba el resto de los que estamos diciendo es un poco la integración social, que la integración social versus el desarrollo y el crecimiento económico que todos queremos de nuestros territorios y de nuestro entorno, cómo compaginamos la integración de todos los grupos desfavorecidos para que nadie se quede atrás, ¿no? Cómo integramos a colectivos, pues bueno, pues ahora estamos viendo la inmigración que está llegando de países y de entornos que tienen graves problemas, cómo integramos a todas esas personas, el tema de la igualdad de género, el tema de la violencia en todas sus formas. Entonces, bueno, todo eso también yo creo que es un reto que tenemos que lograr en nuestros territorios, que bueno, no son fáciles, no son fáciles. Armille, contamos con elementos positivos. ¿Cuáles destacarías? Y de los negativos, ¿cuáles crees que son los que más preocupan? A ver, yo de positivos destaco muchos, porque yo creo que nuestra historia, como he dicho al principio, nos reinventamos. Cada vez que tenemos una época convulsa, pues yo creo que somos personas, somos un pueblo que nos
que nos arremangamos y vamos a por ello, ¿no? Entonces, esta cultura del esfuerzo, del bien hacer, yo creo que nos marca. Todo ello también viene acompañado de la formación. Somos un territorio con los mayores índices de formación de Europa y del mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso también son pilares firmes. Todo el esfuerzo que hemos dedicado pues, para precisamente de innovación, de tecnología, la inversión en I+D, cómo las industrias, bueno, pues todos los planes de industrialización desde los años 90, cómo hemos ido adaptándonos a la realidad. Esos son puntos fuertes y bien digo, pues la cultura del esfuerzo y además es que, y luego los valores como cuando salimos fuera, palabra de vasco, ¿no? Dices, bueno, pues eso yo creo que marca como pues una impronta del bien hacer. Aspectos negativos, pues siempre nos cuesta más hablar de lo negativo que de lo positivo, pero sí diría que estamos preocupados pues ante estos retos que se nos plantea, cómo hacerlo de la mejor forma posible. O sea, yo veo retos, veo aspectos negativos, bueno, cómo asumimos esa integración social. Por ejemplo, a mí me parece importante cómo vamos a compaginar esta economía globalizada, por ejemplo, con el comercio más local, con la economía más local, con las personas que lo tienen más complicado, que no tienen esa formación o unos medios para ser autónomos. Entonces yo creo que ahí tenemos los retos. En negativo, yo ya digo, o sea, el adaptarnos a estos cambios, a estos retos, ¿no? ¿Te parece que hay actualmente algún proyecto muy estratégico para el futuro de Vizcaya? Hombre, a mí me parece que ahora el proyecto de infraestructuras como tal, luego hablaré de otros proyectos, es pues Zorrozaurre. O sea, yo creo que es el espacio que nos queda. Además, a ver, yo como socióloga urbana siempre me voy al tema territorial también, ¿no? Además, estos días se va a convertir en isla, ¿eh? Lo que antes era una península se va a convertir en isla. Entonces, ahí tenemos un gran reto, es el único espacio que nos queda más, pero urbanizable en el centro de una ciudad importante, para convertirlo en un espacio pues, sostenible, como venimos diciendo, demostrar que en un espacio tan reducido pues, se puede llevar a cabo ese equilibrio, ¿no? Que tenemos que tener entre lo social, lo medioambiental y lo económico, ¿no? Entonces, bueno, veremos, yo creo que ese es el gran proyecto. También hay otros, también en el punto de vista también territorial, por ejemplo, unir la conexión de la margen izquierda y margen derecha, con el gran canal que se va a hacer subterráneo, que ese es otro de los proyectos yo creo que emblemáticos, que va a cambiar tanto la movilidad como la propia relación entre ambas márgenes, que bueno, pues que siempre ha estado separado y no teníamos hasta después de 13 kilómetros desde el mar un puente por el que pasar gratuitamente, ¿no? y andando, ¿no? Eso es en cuanto a infraestructuras. Y yo creo que el gran reto que tenemos como territorio es cómo asumimos pues, el envejecimiento de nuestra población y cómo lo afrontamos para convertirlo en oportunidad, porque sí van a surgir muchos negocios, mucha industria en torno a ello, pero también tenemos que sobrevivir como sociedad. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un gran reto y hacia futuro, ¿no? ¿En qué te parece que debemos poner más el foco? ¿En desarrollar más la economía, generar mayor número de ingresos o en hacer un reparto más equitativo y mejorar los niveles de protección social? Hombre, yo no elegiría. O sea, yo diría, bueno, como vengo diciendo, hay que lograr un equilibrio, porque si te decantas por una balanza hacia lo económico y queda cojo lo social, al final, a largo plazo, lleva a muchos problemas. Y si solo te basas en lo económico sin generar valor añadido, en lo social sin generar valor añadido en lo económico, pues tampoco es sostenible a largo plazo. Entonces, yo sí diría que tenemos que focalizarnos en actividades de gran valor añadido en la economía, porque es lo que mueve al final un territorio, y por otro lado conseguir y derivar ese valor hacia tener una sociedad más integradora, más integrada, más solidaria, porque eso a la larga nos favorece a todos.
O sea, es una rueda que al final se va alimentando. O sea, no puede ser lo uno o lo otro, sino que tiene que ser los dos y de forma equilibrada, equitativa, solidaria. Desde tu mirada de investigadora, ¿dónde crees que deberíamos disponer de mayor información, de más datos? A ver, yo creo que datos tenemos, ¿eh? El caso es cómo lo vamos a utilizar o cómo los vamos a trabajar a la hora de tomar decisiones. Yo creo que tenemos necesidad de hacer más investigaciones dedicadas a la toma de decisiones. Por ejemplo, lo que estáis haciendo, el Beatokia, ¿no? el hacer análisis de prospectiva, el análisis de escenarios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Si la industria del diésel cae, ¿qué pasa con la industria? O sea, tomar esos datos, hay muchos y además yo sí pediría que hagamos un esfuerzo. Además ya hay un movimiento a nivel mundial de homogeneizar la recogida de datos, sobre todo en unidades de medida, en contextos geográficos, porque la verdad que los que trabajamos con datos nos cuesta mucho muchas veces comparar, y un dato en sí mismo no dice nada si no lo comparas con otras realidades y si no lo ves cómo evoluciona en el tiempo, ¿no? Entonces, el dato hay, lo que pasa es que tenemos gran déficit de homogeneizar la recogida de fuentes, los datos, y hay muchas fuentes oficiales que recogen datos, pero claro, es complicado para los investigadores, investigadoras, bueno, pues el trabajar con ellos muchas veces por esa falta de homogeneización en la recogida, ¿no? Y por último, Garbiñe, ¿qué estudio, qué análisis te gustaría leer sobre Vizcaya para entenderla mejor? Uy, qué pregunta más. A ver, yo, bueno, como socióloga, a mí me encantaría ver un análisis de la calidad de vida en su conjunto, con factores objetivos, en qué condiciones de vida vivimos, en todos los ámbitos objetivos, demográficos, económicos, sociales, medioambientales que venimos comentando, porque al final el territorio es una sucesión de capas de toda nuestra actividad. Entonces, yo sí recogería un estudio de todas esas condiciones objetivas y, por otro lado, qué percepción, qué condiciones subjetivas, qué aspectos subjetivos, qué percepción tenemos las personas que vivimos en el territorio. Porque a mí me parece importante que, al final, vivimos y desarrollamos nuestras actividades para mejorar la calidad de vida, tanto nuestra como de nuestras generaciones futuras, ¿no? De vivir mejor. Entonces, ese vivir mejor, esa calidad de vida, ¿qué influye? Pues sí, lo que tenemos, que vemos que tenemos, vivimos en un entorno privilegiado en cuanto a condiciones objetivas, y también cómo percibimos esas condiciones desde el ámbito de la seguridad, desde el ámbito del bueno, pues el acceso a determinados servicios, la distancia que tenemos pues a un centro de trabajo, a la formación. Bueno, pues sí, yo si me preguntas qué quiero, pues me gustaría eso, y luego que nos podamos comparar y ver cómo mejorar, ¿no? Porque al final es para lo que venimos a este mundo, a ser felices y por lo menos mejorar, y dejar nuestro pequeño granito de arena en aquello que hagamos. Muy bien, pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy en BBK Beatokia. Muchísimas gracias por ilustrarnos, Garbiñe, y por participar. A ti, Virginia, por invitarme. Un placer.